Mi nombre es Luis Felipe Ucetangarife, exgerente deportivo del Deportivo Pereira. Estuve en el cargo por 2 años y en la institución por 3 años. Luis Felipe Uce es pereirano, nací acá en Pereira, me crié en Pereira. En la parte profesional tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de La Salle de Pereira, me gradué en el 2008. Posteriormente hice mi carrera de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Pereira. Viajé a Panamá, donde pude hacer mi maestría en coaching deportivo, y finalmente hice la carrera de director técnico de fútbol en Argentina. Y bueno, alguna experiencia en algunas empresas públicas y privadas. Creé 2 empresas en estos años de vida, y bueno, hoy estamos despidiéndonos de la institución que amo, que es el Deportivo Pereira. Bueno, ¿por qué administración de empresas si siempre has dicho que el fútbol es como tu verdadera pasión? ¿Querías mezclar las 2 profesiones o qué buscabas cuando estudiaste eso en la Católica? Bueno, cuando yo me graduó en el 2008 del Colegio de La Salle, tenía varias posibilidades de estudiar algunas carreras afines a la parte administrativa. Estaba economía, estaba ingeniería financiera, administración de empresas, y finalmente termino decidiéndome por administración de empresas porque tenía un campo de acción mucho más grande que las otras. Cuando uno va conociendo ese camino, a uno le va surgiendo, digamos, el proyecto de vida. El proyecto de vida se va modificando, el proyecto de vida se va formando. Y como yo siempre estuve vinculado en el fútbol porque jugué en las divisiones menores del Deportivo Pereira, siempre tuve las ganas de ser un jugador profesional. Ni el nivel ni las lesiones me permitieron llegar al fútbol profesional, y siempre quedé con esas ganas de vincularme al sector del fútbol. En la Universidad Católica tengo la oportunidad de dirigir la selección de la universidad, y fuimos campeones inclusive por primera vez en la historia de un torneo universitario. Finalmente la pasión fue creciendo, vi que tenía de pronto las capacidades para ser un director técnico de fútbol, y finalmente cuando estudio la carrera de dirección técnica en Argentina me doy cuenta que podía mezclar ambas carreras, tanto la de fútbol como la del sector administrativo, y finalmente bajo estas premisas me permiten llegar al Deportivo Pereira en el 2018. ¿Por qué Argentina para hacer la carrera o para estudiar hacer el curso de director técnico? Es una muy buena pregunta porque lo analicé muchísimo. Analicé España, analicé Francia, analicé Alemania. En esa época Alemania se había convertido en una federación muy fuerte porque tenía unos procesos totalmente innovadores. Entonces me inclinaba mucho por irme a Alemania también, pero la pasión del fútbol como se vive en Argentina es inigualable. Lo aprendí, lo conocía desde afuera, como creo que todos los que vivimos en Colombia sabemos que se vive en Argentina esta pasión, pero cuando tú estás allá te das cuenta que ellos viven, respiran fútbol todo el día, y que esa pasión inclusive a veces en Argentina se vuelve un poco violenta, pero en definitiva viven el fútbol con una intensidad que no se vive en ninguna otra parte del mundo, y eso te sirve a ti para aprender también de grandes maestros que ha tenido el fútbol argentino, tanto jugadores como entrenadores, y las corrientes del fútbol argentino en todo el mundo también son muy muy grandes. Una experiencia que eras tener en Argentina que tú digas, esto me marcó en mi paso allá en ese país. Bueno, tuve 2 experiencias, una desde la parte profesional. Tuve la oportunidad de trabajar con mi director, que se llama Juan Carlos Merlo. Con él pude desarrollar los contenidos de Conmebol, del programa Evolución, un programa que inclusive se ha desarrollado a nivel Suramérica, y fue una experiencia muy bonita porque aprendí mucho de él, aprendí mucho de Conmebol. Y hay una experiencia personal, y es todo lo que tú aprendes cuando vives en un país extranjero. Aprendes a tener una mente mucho más abierta, aprendes de diferentes culturas, aprendes que definitivamente todos los seres humanos, independientes de sus creencias, razas, etnias, son importantes. Eso también lo aprendes cuando tú vives en otro país. ¿Hay algo del fútbol argentino que tú quieres implementar acá en Pereira como tal? Sí, Argentina tiene muy bien establecido todos los procesos de fuerzas básicas en los chicos. Ellos arrancan por fútbol sala, por lo tanto el jugador tiende a tener características técnicas muy buenas, porque en el fútbol sala, o en lo que conocemos acá también en Colombia como el microfútbol, el chico aprende muchísimo cómo recepcionar, cómo pasar los movimientos, la dinámica, y posteriormente arranca en la duodécima, undécima, décima, prenovena, así sucesivamente, y terminan en reservas. Reservas es como decir en Colombia la sub-20.
ellos tienen muy bien establecido todos esos conductos y pasos de las fuerzas básicas y las escuelas de formación. Eso me gustaría implementarlo acá en Colombia, y que también no solamente existe la primera división, que es la Superliga Argentina, sino que existe la primera B Nacional, la primera B Metropolitana, la C, la D. Bueno, hay una cantidad de categorías que también en Colombia sería muy importante tenerlas, porque son profesionales. Acá solamente tenemos dos. Es importante también ampliar un poquito eso. Bueno, ya fue mucho de trabajo, hablemos ahora del Felipe persona. ¿Quién hace a Felipe hincha del Deportivo Pereira? Yo creo que es una herencia familiar. Como en Argentina se heredan los colores, acá en Colombia mi papá me heredó a mí este amor por el Deportivo Pereira. Yo recuerdo desde el año 2000 que logramos estar acá en el partido del ascenso, que las personas se colgaban de las mallas en el antiguo estadio del Hernán Ramírez Villegas, y yo ver al Deportivo Pereira consagrarse en ese momento el equipo del ascenso. Entonces para mí fue un amor a primera vista. Poco a poco se fue fortaleciendo los colores al yo estar en la escuela de formación del Deportivo Pereira. En su momento también me gustó América de Cali, pero realmente el amor, la pasión, el hincha, siempre lo tuve por el Deportivo Pereira. Y desde el 2012 más o menos comienzo a formular el proyecto para el Deportivo Pereira con ese mismo sueño de poder estar acá algún día, y finalmente lo logramos. Tenía el sueño de ascender el equipo y se ascendió en el 2019 con un trabajo en grupo, en equipo, porque es imposible hacerlo solo, pero definitivamente es una herencia que me dejó mi padre y mi familia. ¿Toda la familia es hincha del Pereira o hay otros equipos? Por ejemplo, el América de Cali, que en su momento te llamó la atención. Bueno, mi papá es hincha del Pereira, mi mamá es hincha del Pereira, mis hermanas hinchas del Pereira, mi cuñado es hincha del Deportivo Cali porque él es bayuno precisamente, y mi esposa hincha del Deportivo Pereira. Casi que todos somos hinchas del Deportivo Pereira. Todos son hinchas del Pereira. Sí. Llegas acá y le dices a tu papá en el 2018, voy a trabajar con el Pereira, voy a ser asistente para sus procesos logísticos. ¿Cómo se lo toma tu papá? No, mi papá inicialmente emocionado, porque él sabía que había sido mi sueño de toda la vida, y el poder ingresar a la institución, así sea como asesor deportivo en esa época, pues para él era una felicidad enorme. Para mí era un reto importantísimo, porque yo lo veía como esa primera puerta que me abrían para yo aprovechar todo lo que tenía y todo lo que había aprendido y enseñárselo y dárselo al equipo que amo. Entonces mi papá y mi familia se lo toma con una alegría tremenda, me apoyan, mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que yo he decidido, y finalmente en el trasegar y en ese transcurso pues siempre conté con el apoyo de ellos. Llegas a Deportivo Pereira, ¿cuál fue el primer gran reto que tú tuviste? Ya como gerente deportivo. Como gerente deportivo, el primer reto y el más grande fue tratar que el pereirano y el hincha volviera a creer en la institución, que volviera a creer que estábamos haciendo un proyecto sólido, que estábamos modificando la estructura del área deportiva, que realmente queríamos el ascenso, aunque no pudiésemos prometérselo, porque eso no se promete, simplemente se trabaja y se da. Ese fue el reto más importante que tuvimos cuando llegué. Cuando Felipe va al aeropuerto a recibir al profe Cravioto en el 2018, ¿estaba el Felipe trabajador o el Felipe hincha recibiendo al profe? No, ambos. Yo creo que en pocos momentos de este tiempo yo pude desprender las dos partes, pero sí traté de equilibrarlas. En ese momento, cuando voy a recibir al profe Cravioto, había preguntado mucho cómo había sido él como persona y profesional en el 2016. Entonces ya me había creado de pronto una perspectiva de lo que era el profe, pero en definitiva una persona que fue mundialista, que estuvo en Copa América, que fue campeón del mundo con Estudiantes o Independiente, ahora no recuerdo muy bien. Era una sensación de emoción para mí, y cuando puedo recogerlo y hablar con él, pues en definitiva me fui dando cuenta poco a poco que había sido la mejor decisión. Llegan varios jugadores de experiencia, entonces el trabajo tuyo de mirar a quién se contrata. ¿Algunos también sentiste eso, que se te salía el hincha con algunos jugadores, o por eso sí fue todo sumamente profesional? No, creo que fue más una parte racional y profesional. Trataba de elegirlo junto a un comité y junto al profe lo más coherente posible, que le sirviera a la institución, que le fuera a aportar lo que nosotros creíamos que necesitaba el equipo en ese momento. Yo creo que fui un poco más racional en ese aspecto. Bueno, hablemos de dos grandes momentos que tuvo el Deportivo Pereira mientras trabajaste. Primero, 10 de junio del 2019. ¿Qué sintió Felipe? No solo después del partido, cuando ya ellos estaban levantando la copa, sino antes. ¿Cómo fue ese día todo completo?
Fue muy extraño porque cuando nosotros clasificamos en Armenia 2-0 contra Quindío y empata Chico y Llaneros en Tunja, yo tenía una sensación de que las cosas iban a salir muy bien y que iban a terminar muy bien. Y que después cuando fuimos a Tuluá y perdemos el partido en Tuluá, nunca me sentí intranquilo, nunca me sentí con una ansiedad desbordada. Siempre confié en lo que habíamos hecho, siempre confié en los jugadores y en el proceso que había hecho el profe Cravioto. Cuando llegamos al partido acá, ver el estadio con 30.000 personas, lleno, todo rojo y amarillo, algo que hace mucho tiempo no se veía en Pereira, porque sí, veíamos una parte roja y amarilla y otra parte verde, otra parte roja, otra parte azul, pero era todo el estadio rojo y amarillo. Entonces fue una sensación muy bonita. Yo me acuerdo que ese día trabajamos como desde las 6 de la mañana y justo 5 minutos antes del partido yo puedo sentarme en mi silla y comenzar a cantar el himno de Pereira. Hasta ese momento, entre comillas, trabajé en pro del espectáculo y el evento y comencé a ver el partido y yo sentía que el título era de nosotros. Cuando llega el penalti de Tuluá, por supuesto es una emoción de miedo, otra vez se generan unos pensamientos que uno dice, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Qué pasará extradeportivo que no permiten que el Pereira le vaya bien? Cuando Harlen ataja el penal, yo dije, tenemos, como se dice comúnmente en el fútbol, la suerte de campeón. Y finalmente el centro de Jainer, el cabezazo de Diego, que son momentos que a uno nunca se le olvidan. Y finalmente el último penal que ataja Harlen, yo me muero de ansiedad, de felicidad y tengo muchas lágrimas en ese momento. Lo primero que yo hago es abrazar a mi papá, porque mi mamá por una situación médica pues importante no pudo venir al estadio cuando siempre había venido en todo el año. Yo abrazo a mi papá y yo le digo, papá, le cumplí el sueño. Y inmediatamente abrazo a las personas que están ahí en el palco, muchos que ni siquiera conocía. Y bueno, bajo después y ya el resto de dar la vuelta olímpica, levantar la copa, estar con el grupo, eso para mí es una sensación indescriptible. ¿Qué le dijo a su papá cuando usted le dijo, le cumplí? Mi papá no podía hablar, papá estaba llorando, mi papá me abrazaba. Él nunca me dijo ni una sola palabra, pero con las lágrimas que él derramaba para mí era todo. Creo que estaba lleno de felicidad. Él me decía, mijo, ni en los momentos más grandes de alegría dejé de sufrir. Porque como se vive el fútbol, la tensión con la que se vive el fútbol y sobre todo en este equipo es muy grande. Entonces cuando llega ese momento de éxtasis, de felicidad, él ni con palabras sabría expresarlo, pero con sus lágrimas me lo dijo todo. Usted ve el equipo alzando la copa ya desde abajo, ya estaba en la cancha cuando ve el equipo alzando la copa. Sí, correcto, quedamos campeones, el equipo está celebrando, yo bajo a felicitar a los muchachos y al cuerpo técnico y a todos los auxiliares del equipo y me quedo con ellos, doy la vuelta olímpica con ellos, dejo que ellos disfruten porque eso es algo que generalmente el directivo debe respetar, dejar que el jugador y el cuerpo técnico disfrute. Y finalmente, ya cuando estamos levantando la copa, yo me hago un ladito y los acompaño, pero ese espacio es solamente de ellos. Cuando estaban alzando la copa, sonó otra vez el himno Pereira. ¿Ustedes de abajo lo alcanzó a escuchar o la alegría era tanta que no dimensionó ese momento? No, hay cosas que no logro ni siquiera recordar, porque en muchas partes se me pierden muchos recuerdos y uno se queda finalmente con los que lo marcan a uno emocionalmente. Cuando sale los papelillos, cuando él alza la copa, en ese momento no me acuerdo quién era el capitán, ustedes lo pueden recordar más que yo, no sé si fue Casierra el que alza la copa, la vuelta olímpica que nunca la habíamos dado, que en un formato final, no, nunca habíamos sido campeones en un formato final, y ver a la gente que yo no sé si por primera vez, bueno, después del 2000, pero desde hace mucho tiempo la gente no se quedaba 2 horas en el estadio, nadie se fue, es que nadie se fue del estadio, todos se quedaron celebrando con nosotros y algo que se lo merecía la hinchada, pero de lo que pasó afuera, que si sonó el himno, no solo el himno, la verdad no me acuerdo para nada. Bueno, hablabas al principio de que lo que quería Felipe Deuce cuando llegó al cargo era devolverle la alegría al hincha. Hoy en día son muchos, o sea, la hincha del Pereira se ha reducido. Hay que ser sinceros, ya hoy en día los más niños, jóvenes, son hinchas de otros equipos, aunque sean pereiranos. ¿Tú crees que con esa final más niños se acercan al Pereira, más quieren ser hinchas, se devuelve como ese sentido de pertenencia por la ciudad y por el equipo? Sí, totalmente. Cuando el equipo queda campeón,
nosotros siempre, la esencia del ser humano siempre es tratar de estar al lado de las instituciones o de las personas ganadoras. Esa es nuestra esencia como seres humanos. Cuando un equipo gana, y en este caso el Deportivo Pereira, que lastimosamente no ha cosechado muchos triunfos en toda su historia, pues comenzamos a generar nuevamente esa hinchada. Y lo notamos especialmente en la academia. En la academia pasamos de tener 160 chicos a tener más de 300 chicos en algún momento, casi que se nos duplicó. Entonces comenzamos a observar que ya pedían a Harlen, que ya decía, ¿cuándo van a traer a Harlen? ¿Cuándo van a traer a Johnny? ¿Cuándo van a traer a Diego? Ya los chicos de 8 o 10 años conocían quiénes conformaban nuestro equipo. Claro que eso sirve y nos queda un reto muy importante, y es seguir cultivando al hincha del futuro. Ese niño de 5 añitos es el hincha del futuro en unos 10, 15, 20 años, y eso es muy importante para nosotros cultivarlo. Bueno, ya 10 de junio, me imagino que la celebración le duró varios días. No tuvimos mucho tiempo de celebrar, la verdad. Celebramos el 10 de junio, el 11 de junio recuerdo que vamos a almorzar con los jugadores, a celebrar con los jugadores y sus familias, y el 12 de junio ya arrancamos a trabajar en lo que iba a ser el segundo semestre. Sí, tuvimos unos días de descanso, yo compartí con mi familia, me fui a vacaciones con mi familia, y vuelvo y es a trabajar inmediatamente. Y terminamos inclusive el campeonato del segundo semestre del ascenso y seguimos trabajando, nunca paramos realmente. Bueno, hoy es 14, 16 de noviembre, si no estoy mal, fue el partido en Bogotá, 5-0 contra Tigres. Después de llegar, que en Tuluá no se dieron otra vez las cosas. Sí. ¿Cómo vivió Felipe ese día de 5-0 que daba el ascenso al Deportivo Pereira? Siempre nos había costado muchísimo los partidos en techo. Inclusive contra Tigres, ese segundo semestre lo perdimos en techo. Lo perdimos creo que 1-0. Entonces se vienen fantasmas nuevamente. Pero eran más los pensamientos positivos y yo sabía que nos iba a ir bien. Cuando empieza el partido y en los primeros minutos logramos anotar el primer gol, yo dije, hoy es el día del ascenso. Y me sucede algo anecdótico que no lo había contado a ningún medio de comunicación, y es que me pierdo gran parte del segundo tiempo porque estaba debatiendo con el gerente deportivo de Dimayor acerca si ascendíamos en ese momento o no. Y yo le estaba dando pues todos los argumentos, diciéndole que efectivamente con ese resultado nosotros ascendíamos de forma anticipada. Y me perdí por ahí unos 2 o 3 goles, que me los tuve que ver por repetición. Entonces es una anécdota que me queda en ese partido, pero cuando ya el partido va acabándose, ya nosotros teníamos la camiseta puesta de lo soñamos, lo logramos, somos de la A, sentía que era un objetivo cumplido, que era un reto cumplido, que le habíamos cumplido a la hinchada. Las sensaciones y las emociones fueron distintas, porque la sensación del 10 de junio fue una sensación de felicidad, pero la sensación de noviembre en el ascenso y el bicampeonato fue una sensación de tranquilidad, como del deber cumplido. Llegan al otro día, sábado, porque el partido fue un viernes a la noche, que no le iban a transmitir. ¿Qué pensó Felipe? No volvamos a eso. Cuando Win dijo, no transmitimos este partido para transmitir el del Quindío. ¿Qué sintió Felipe de la gente que estaba esperando, que no podía viajar? No, fue muy triste porque ese partido no permitieron el ingreso de más hinchas. Creo que permitieron el ingreso como de 500 hinchas al estadio de techo cuando tiene una capacidad totalmente superior. Y yo decía, Dios mío, no lo van a ver por televisión, no van a poder ingresar porque no permiten más de 500 personas, van a estar afuera, no van a poder ver el partido. No, yo estaba supremamente triste porque ni siquiera mi familia lo iba a poder ver. Entonces cuando al final dicen sí lo vamos a transmitir, era una alegría que yo sabía que íbamos a compartir entre todos y que todos íbamos a hacer fuerza. Donde quiera que estuviésemos íbamos a estar apoyando al equipo. Ahora sí volvamos, el sábado llega Deportivo Pereira en un avión que tenía hinchas además, porque venían hinchas en el avión donde estaban ustedes, y ustedes ven el aeropuerto tal como estaba lleno de gente. ¿Se lo esperaban o fue algo que tal vez sí sabían que podía ocurrir, pero no de la magnitud que ocurrió? Sí, es eso, sabíamos que íbamos a tener hinchas, pero no sabíamos que iba a ser una caravana tan bonita, que íbamos a tener tanta cantidad de personas. Fue un momento sumamente especial e inolvidable. Yo recuerdo que iba con el profe Cravioto adelante y nosotros mirábamos, obviamente él hacia afuera, y nos dábamos cuenta de toda la gente que se le había dado una alegría y que estaba celebrando con nosotros, y sentíamos que también era para ellos esa felicidad. Entonces fue un momento muy bonito. Felipe, ¿usted lloró el día del ascenso en Bogotá o no lloró? No, el día del ascenso en Bogotá no lloré. Y llegan acá y esta tribuna
estaba casi llena, porque no estaba llena, pero estaba casi llena justo donde estábamos, porque hasta la gente se hizo en zona de prensa. Desde abajo se veía increíble. ¿Cómo lo veía Felipe? Uno está en medio de la situación que uno no se da cuenta de muchísimas cosas. Uno se da cuenta cuando ya después ves las fotos, ves los videos, y ahí es donde dices, ve, cómo se ve bonito, mira la gente cómo estaba de contenta. Pero en su momento yo creo que hasta me llamaron ese día para entrevistarme de alguna cadena y 30 minutos me quedé hablando con esa persona y ese medio de comunicación y no tuve tiempo ni siquiera como de celebrar con ellos. Pero para mí la celebración era el simple hecho de haber conseguido el objetivo. Alzan la copa en Tunja, una plaza que tal vez no había sido difícil para Deportivo Pereira, pero sí donde, ¿cómo decirlo?, su dirigente había sido un poco contradictorio frente a toda la situación del Pereira. ¿Qué se siente alzar la copa ya después de todos los tweets que llegaron de Pimentel, después de todas las problemáticas con Dimayor por el supuesto no ascenso? ¿Qué se siente alzar esa copa ya? Nosotros tratamos de ser muy profesionales porque el palco en el que estábamos todos los directivos era al lado del palco de Boyacá Chicó y de todos los directivos de Boyacá Chicó, y ahí estaba pues el presidente Eduardo Pimentel. Él, en medio de su forma de vivir el fútbol y de verlo, pues obviamente hacía algunas expresiones cerca de nosotros y nosotros la escuchábamos permanentemente. Pero cuando quedamos campeones, porque recordemos que hay una última jugada que saca Harlen, una tajada increíble, y nosotros callados, en suspenso total, y Eduardo obviamente con sus expresiones que lo caracterizan, y finalmente termina el partido, somos campeones. Les aseguro algo, lo menos que le interesa a uno en ese momento es ir al equipo contrario a decir o a hacer algo. No, uno lo que le interesa en ese momento es abrazarse con las personas que uno quiere, con el equipo que lo acompañó a uno en todo este proceso, y bajar inmediatamente a estar con los jugadores en la cancha. Eso es lo que uno piensa en ese momento. Bueno, ya podemos decir que ahí se terminó la etapa del equipo profesional en el 2019, pero llega Copa Ciudad Pereira. Yo lo comentaba antes anteriores contigo. Fue algo increíble. Deportivo Pereira se coronó campeón después de muchos años en la Copa Ciudad Pereira, un torneo que es conocido a nivel nacional. ¿Cómo vio Felipe eso? Porque siempre se ha caracterizado su interés por las fuerzas básicas. No, fue maravilloso porque primero era el cierre del año soñado y segundo había estado muy cerca de las diferentes categorías de las fuerzas básicas, entonces yo sentía también que ese equipo debía cosechar esa alegría de la Copa Ciudad Pereira, que hace 10 años en ese momento no éramos campeones. El último campeonato fue en el 2009 y jugamos un torneo inolvidable también. Los muchachos, yo en ciertos momentos les decía a ustedes, para mí es casi una alegría más grande ver debutar a un jugador que un mismo gol del equipo. Y por ejemplo, cuando yo veo debutar a Jorge Bermúdez en un gol contra Envigado acá en Pereira, para mí eso fue una alegría enorme, yo verlo abrazar al padre de familia, eso es inexplicable. Entonces cerramos el año con el campeonato de la Copa Ciudad Pereira, lo sufrí, lo viví, me emocioné, grité y bueno, era como la forma bonita de terminar el año. ¿Cómo vivió ese penal que tapó Daniel Fajardo en ese arco en la final? Precisamente terminamos con definición desde el punto penal, entonces es paradójico. Y cuando Daniel tapa el penal, todos de alegría, acá junto a Duque y a todos los profesores de Fuerzas Básicas de Academia, porque siempre fue un grupo muy unido, bajamos a celebrar con los chicos y es una sensación también de haber cumplido la que uno siente en ese momento. Nosotros lo veíamos a usted celebrar cuando alzaron la copa. Ya se cierra también ese año, llega, si no estoy mal, también Copa Telecafé, porque también llegó como a la semana, sí, que era de la Sub-20B, si no estoy mal. Felipe, ¿usted cree que cumplió su ciclo satisfactoriamente en Deportivo Pereira con todo eso que vivió, o cree que faltó algo? Siempre falta algo por hacer. Creo que quedo en deuda con el Departamento Psicológico y de Trabajo Social. En ese 2019, si bien fue un año soñado, siento que también faltaron muchísimas cosas, pero también hicimos muchísimas otras. Hicimos el diplomado de entrenamiento total del fútbol para los chicos en asociación con la Universidad del Área Andina. Estuvimos muy cerca de ellos, logramos dar unos auxilios importantes para los chicos de escasos recursos. Hay una parte muy bonita que se cuenta poco en el Deportivo Pereira, y es la parte de trabajo social. Nosotros hicimos
por ahí 5 o 6 proyectos de trabajo social y responsabilidad social empresarial en el 2019, algo espectacular. Estuvimos con Soñar, Despierto se llama, ¿no? Estuvimos con la de cáncer, no me acuerdo cómo se llama, que le da uno las tapitas, Sanar. Estuvimos con Sanar, estuvimos haciendo un evento de responsabilidad social en letras con una comunidad vulnerable. Estuvimos haciendo cosas muy bonitas y ese tipo de cosas son las que lo marcan a uno para un futuro. Pero en definitiva faltaron muchas cosas por hacer también y muchos sueños por realizar. La Copa Internacional, por ejemplo, es una de ellas, pero sin duda alguna yo creo que el Pereira en algún momento va a conseguir ese sueño. Sí, Felipe, ¿usted tiene un hincha al frente que le dice? Gracias por todo el apoyo que nos han dado, porque siempre he dicho, el 95-96% de la hinchada pereirana es espectacular. Hay una pequeña parte que les invito a reflexionar y de verdad a cambiar como sociedad. Es una parte que le genera un daño increíblemente al fútbol y a nuestra ciudad, pero al hincha general promedio decirle gracias. Gracias por todo el apoyo, gracias por la paciencia, gracias por esa tolerancia que tuvo, gracias por acompañarnos en este lindo proceso y que lo di todo. Acá lo dimos todo, desde mi cargo como el presidente y todos los que están en el equipo administrativo y deportivo y todos los auxiliares, lo dimos todo lo que teníamos lo dimos para llegar a conseguir ese objetivo que tanto nos soñábamos.